Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Anto y esta es otra clase de Historia del Arte de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Lanús. El día de hoy ya vamos a empezar con el tema de las mujeres y el arte, o de las artistas mujeres. Lo que a mí me interesaba para la clase de hoy es mostrarles el contexto en el que empezamos a hablar sobre estas mujeres artistas para poder entender por qué la obra es así o por qué tiene cierta importancia, cierto rasgo característico de la obra, como el naturalismo, etc. Entonces, bueno, en principio lo que me gustaría contarles es que vamos a empezar como de atrás para adelante, o sea, nosotros llegamos hasta el barroco, perdón, rococó, ahora vamos a mirar hacia atrás, el inicio del Renacimiento, para poder observar a estas artistas. Eh, entonces les voy a comentar primero que hay un escrito de Vasari, que es del 1550, que lo que él, bueno, en ese escrito va a hablar de todos los artistas que hasta el momento eran importantes. Entonces ahí aparece, figura Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Entonces, en este escrito van a aparecer muchos artistas y entre ellos 13 mujeres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Él hace como un prólogo donde nos va a hablar de cuáles eran las cualidades deseables de una mujer artista en ese periodo. Entonces yo se las voy a nombrar para empezar y vamos a ir analizando estas cualidades a lo largo de las diapositivas, ¿no? Entonces ya piensen que tenía que ser una mujer de noble cuna, con ternura y suavidad, gracia, belleza y modestia, buena educación y comportamiento. Y después tenían unos límites, o sea, si querías ser mujer artista, tenías que entregar ciertos límites, o sea, ser pura, casta y obediente. Es decir, que estaba la mujer encerrada como un modelo medieval, muy medieval, eh, y debía resignar, eh, casarse y demás, que tampoco, bueno, no creo que muchas lo hayan querido, la mayoría eran matrimonios arreglados, eh, pero ellas tenían también que demostrar esta castidad, esta pureza, esta noble cuna, no era que se daba por sentado. Entonces, ya con esta primera instancia, ya tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una mujer artista en estos periodos, ¿no? Sobre todo. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a ver dos problemas muy importantes a la hora de hablar mujeres artistas, es el tema de la autoría y de la atribución. ¿Qué pasa? Muchas lo que hacían era usar un seudónimo con un nombre de hombre, porque su obra no valía lo mismo. Ven que acá dice mujer menor valor que hematístico. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que en el barroco nosotros empezamos a ver que eh, teníamos las vanitas, la naturaleza muerta, y que lo más costoso y lo más prestigioso a la hora de pintar era la pintura de historia? En esta pintura de historia va a haber figura humana. Entonces, la mujer no va a valer nada, o sea, va a valer menos que la pintura de paisaje, y además le va a costar mucho llegar a poder hacer figura humana porque teníamos un problema con una restricción educativa, que es que no podían ver un modelo desnudo ni a palos. Entonces, esto va a verse en la obra, o sea, si nunca hiciste modelo vivo, nunca trabajaste sobre la figura humana realmente, y a la hora de hacer una figura humana vas a tener algunos problemas, y es lo que se ve, ¿sí? Entonces, estas mujeres artistas estaban encuadradas en un canon, que es el que les presento acá, masculino, hecho y hablado, o sea, los libros, todo escrito por hombres, heterosexual. Bueno, ahí podemos ponernos a discutir quizás, ahora, en ese momento no. Blanco, porque todo es obra occidental, lo que estamos viendo, estamos del lado europeo. Y burgués, porque obviamente respondían a las características socioeconómicas de los burgueses, y también respondían a las necesidades que ellos tenían
de ser retratados como burgueses, como por ejemplo veíamos la obra de Rembrandt. Entonces la mujer estaba en este lugar, rodeada de todo eso, de que tenía que ser pura, de noble cuna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver dos restricciones, las formativas y las familiares. Las familiares es que tenían que elegir entre casarse o el convento. Nunca le fue, como ahora que quizás uno puede elegir entre tener una familia, seguir con la carrera, bueno, el convento también, supongo que sigue existiendo. Entonces, no, en ese momento eran dos opciones. Las formativas es lo que les conté sobre el modelo vivo. Esto es un dibujo, una ilustración sobre las famosas Ladies Class. Esto recién fue a partir de 1860, que era como una academia menor donde se enseñaba a las mujeres a dibujar a partir de ¿qué? De yesos, de maniquíes. Sí, el tipo ahí en bolas no estaba, era un yeso. Entonces ahí todos se quedaban tranquilos de que las mujeres podían con sus ojos mirar un yeso. ¿Sí? Esto en 1860, nosotros todavía no llegábamos a ese punto del arte. Después acá les mostré, esta es una ilustración que muestra la vida de una mujer victoriana que nace, bueno, se casa, tiene hijos y muere. Entonces, esta idea unilateral de que no podían pensar en expandirse ideológicamente, expandirse mentalmente para nada, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de varias épocas sobre este tema de la atribución, sobre todo. En este caso tenemos a Marietta Robusti, que era hija de Tintoretto. Tintoretto, un artista bastante conocido, nosotros no lo vimos, pero es muy conocido. En este caso, lo que va a suceder es que ella va a empezar a tener mucha fama como retratista, incluso la van a llamar de las cortes de España y de Austria. La van a llamar para ser pintora de corte. ¿Se acuerdan que Velázquez era pintor de corte? O sea, eso era muy importante. ¿Qué pasa? Le dicen que no. ¿Sí? El padre le dice que no y encima le dice, la obligan a casarse y muere cuando está teniendo al hijo. ¿Sí? Entonces, vemos un poco cuáles eran las opciones para las mujeres y por qué no vemos tantas mujeres artistas, ¿no? Tenían que seguir como este ideal femenino. Después, bueno, lo que va a pasar con la hija de Tintoretto también es, bueno, acá vemos algunos de sus retratos, es espectacular la forma, sí tuvo acceso a una educación artística por estar en el taller de su padre, pero lo que vamos a ver es que este retrato, que es bastante fea esta imagen, después pueden buscar en Google a ver si encuentran una mejor, retrato de anciano y de muchacho. Hasta 1920 se creía que era de Tintoretto, hasta que hicieron ciertos análisis y encontraron que la firma estaba alterada y que en realidad era la firma de Marietta Robusti, su hija. Les dejo a su criterio lo que pasó, ¿no? Acá vemos, bueno, a Tintoretto retratando a su hija muerta, sí, este es Tintoretto, pero la cuestión es que alteraron la firma. ¿Sí? Entonces vemos ahí está ese tema de la atribución. Después, bueno, sobre esta historia, sobre esta heroína agonizante, se hicieron novelas, se hicieron obras de teatro, pero la cuestión es que coartan su futuro artístico para ser parte del ideal femenino del momento. ¿Sí? Bueno, esto es una cuestión para que tengan en cuenta, sobre todo al final del Power les voy a mostrar, pero la mujer pasa de productora de arte a ser el sujeto de representación, es decir, que de a poco empieza a perder esta individualidad que goza el hombre artista, ¿no? Les voy a mostrar ahora